Vamos a seguir hablando de este tema central, que no puede haber en esta semana, con esta agenda que tuvimos y con la que viene, un tema, creo yo, más importante en términos de lo que ocurre en la Argentina, que es la situación del trabajo, la situación laboral. Y bueno, ya se han expresado distintos sectores y nosotros venimos hablando con todos ellos. El diputado nacional Néstor Pitrola está en comunicación con nosotros. Gracias, Néstor, por atendernos en este domingo a esta hora, ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches a todos. Bueno, Néstor, finalmente salió la ley, finalmente la vetaron, lo habías anticipado en algunas declaraciones y en algunas posiciones públicas que habías tenido, y ahora la información que llega esta tarde es que, según Yasky, habría una disposición a que las distintas centrales obreras comiencen a analizar la posibilidad de un paro en junio. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, nosotros somos los primeros que hemos planteado la necesidad de un paro nacional y un plan de lucha, sacando un balance profundo de esto, porque acá las centrales sindicales parlamentarizaron el reclamo del movimiento obrero, ¿no? Es decir, lo llevaron el 30 de marzo al Parlamento, hemos tenido 50 días, y pasó lo previsible, que en el Parlamento hubo maniobras de todo tipo, porque ustedes vean que había un dictamen de prohibición de despido hasta diciembre de 2017 de diputados. Salió el Senado a neutralizar eso con una ley cortita de 6 meses. Y bueno, todas estas maniobras, por supuesto la del presidente Macri reuniendo a los empresarios con un acuerdo totalmente trucho, porque ha sido un acta de intención después de la cual han llovido telegramas, no solo en pequeñas, sino en grandes empresas que son firmantes del acuerdo. Era un compromiso de, digamos, no de no despedir, sino de una carta de intención. Bueno, todo esto ha servido para que finalmente el trabajador se quede con las manos vacías. Lo anticipamos nosotros cuando vinieron las centrales obreras al Congreso. Acá dominan las maniobras de los grupos empresariales, de la Unión Industrial, de los lobbies patronales, y además está el veto presidencial. Entonces, yo creo que como balance de esto, no podemos dejar de marcar que las centrales sindicales han eludido la responsabilidad de salir frontalmente a la lucha contra los despidos y han dejado durante 60 días de debate parlamentario que sigan despidiendo a un promedio que no baja de 1.000 telegramas por día, ¿De ¿no? 1.000? ¿Ese es el dato que tienen ustedes? Sí, como mínimo. Miren, un grupo de sindicatos, algunos de cuyos dirigentes están en el bloque justicialista, han hecho un estudio y ellos estiman hasta abril en 268.000 despidos, desde noviembre a abril. Por supuesto, porque esto tampoco empezó el día 10 de diciembre. No, claro. Es un proceso, recesión económica. Los despidos de Cresta Roja son anteriores, el gobierno la fue cerceando porque había elecciones. Bueno, este proceso viene de atrás. Pero en los últimos 5 o 6 meses podemos tener bastante más de 200.000 despidos. Néstor, entonces, ¿qué pasa? Sí. Acá está planteada la pelota, está en la cancha del movimiento obrero, pero quiero decir algo frente a tu pregunta. Un paro de repudio al veto es inútil para el movimiento obrero. Lo que tenemos que tener es un plan de lucha. Ahora, Néstor, más allá de las dirigencias y de las cúpulas, lo que me parece, porque creo que independientemente de las posiciones políticas, hoy cualquiera que un poco habla con la gente, en cualquier lugar, en cualquier ambiente, pero sobre todo en el sector del trabajo, lo que hay es preocupación, y con mucha gente que votó a Macri inclusive, ¿no? Hay sectores del conglomerado industrial que conozco, yo digo, el grupo Techín, por ejemplo. Muchísimos votaron a Macri y hoy están preocupados por ver qué hace Roca con su planta en Campana, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. El lunes hay paro petrolero. Sí. En toda la Patagonia. Sí. Un paro de 24 horas. Y 10 días atrás tuvimos el Comodorazo, 50.000 personas movilizadas, 60.000 en una ciudad de 400.000 habitantes, que fue una movilización de masas, justamente por los despidos en la industria petrolera, que es la clave de Comodoro Rivadavia, en parte de toda la provincia de Chubut, y de toda la Patagonia, porque esto es muy fuerte en Neuquén, en Santa Cruz, en el norte de Santa Cruz. Entonces ahí tenés el problema petrolero.
Los bancarios fueron al paro nacional por los despidos en el Banco Central y en el Banco Provincia y lograron la reincorporación. Los despidos los tenés en diversas ramas de la economía y esto sigue en estos días. Al contrario, el veto de Macri ha sido una señal de autoridad. ¿En qué sentido? Bueno, estoy dispuesto a atropellar al movimiento obrero, al Congreso, para imponer una política, y le ha dicho a los empresarios, el gobierno está con ustedes, manos libres, a los despidos. Y yo creo que es la señal de largada de una reforma laboral. ¿Ah, sí? Porque, claro, una reforma que deberíamos llamarla antilaboral. Flexibilización, todo lo que venga, ¿no? Exactamente, porque la ley de empleo TRIACA, primer empleo, bueno, yo la he analizado en profundidad, es una ley de rebaja de aportes patronales, de incentivos fiscales, para un primer empleo que naturalmente va a tener menos costo laboral. Eso de McDonald's el otro día es bastante vergonzoso, todo eso, ¿no? Eso es emblemático, pero toda la ley de primer empleo es tipo McDonald's, en el sentido, te toman por salario mínimo un joven y los empresarios se van desprendiendo, por eso quieren manos libres, no querían ningún obstáculo. Ahora, Néstor, yo pregunto, ¿se puede sorprender tanta gente, digo, más allá de la coyuntura política que le tocó vivir durante la última etapa de Cristina, mucha gente que te decía, bueno, yo no quiero escucharlo más, no quiero esto, no quiero aquello, no quiero la cadena, no quiero alguna... Digo, ¿puede haber tanta confusión y buena parte de la población creer que Macri podía ir por otro camino? Por otro camino que no fuera este. Sí, es inverosímil, pero yo te voy a decir que nosotros militamos mucho en el movimiento obrero, muchísimo, y muchos trabajadores que nos votaron como diputados, incluso a boleta entera, en octubre, luego, ante la disyuntiva, o votaron por Scioli o por Macri, algunos por Macri porque están muy afectados, siguen afectados por el impuesto a las ganancias. La docencia de la provincia de Buenos Aires, que sufrió el ajuste de Scioli como nadie, el que era su gobernador y contra el que vivieron peleando año por año en una educación en decadencia, muchas maestras, profesores, todo lo demás votaron a Macri, de bronca con Scioli. Es decir, el balotaje también es una ficción política. Y creo que eran dos ajustadores de distintas características, pero íbamos a tener el pacto con los buitres, aproximadamente la misma política con uno o con otro. Y bueno, hoy se está viviendo esta dura experiencia del ajuste. ¿Imaginabas que iba a ser tan de shock? Porque viste que hablaban del gradualismo y que esto y que el otro. Eso es interesante. El Partido Obrero siempre habló de Rodrigazo y nos dicen que somos bombásticos, terroristas verbales, bueno, todo tipo de calificativo. Pero nosotros tenemos un análisis de fondo. Los ajustes gradualistas terminaron siempre en un shock, porque fracasan, ¿no? Ahora, lo interesante es que ya tenemos el Rodrigazo entre nosotros y está fracasando el Rodrigazo. Ojo con esto, Alfredo, porque el gobierno está entrando cada día en una contradicción mayor. La pretendida caída de la inflación no llega. El ajuste del gasto público tampoco, a pesar de que están ajustando, despidiendo a los trabajadores, paralizando la obra pública, ajustando en salud, en educación, contra las provincias que tienen un lío a cada rato. Sí. Todo el tiempo se reúnen, todo el tiempo arreglan y todo el tiempo tienen un lío con las provincias. Hay un ajuste enorme y sin embargo sigue el déficit fiscal, ¿no? Tienen críticas incluso al interior. ¿Por qué? Y bueno, porque sigue la bicicleta financiera, el Banco Central paga letras a tasas ilegales del 40%, claro. El Banco Central debe 550.000 millones de pesos a esta altura. Y es una bomba, es una bola de nieve, intereses sobre intereses. Ojo, son letras que vencen a 3-4 semanas. Ahora, la van renovando con Néstor, emisión monetaria. La pregunta Entonces, voy a un concepto, Alfredo. Estamos viviendo una inflación a pesar del ajuste contra los trabajadores como resultado de los grandes negociados financieros. Entonces esto tiende a estallar todavía más, ¿no? Ahora pregunto, esto a Macri políticamente,
No le conviene, porque digo, a 5 o 6 meses, hasta en los sectores de derecha están comentando recesión más inflación. Hasta Broda lo dijo, que era realmente una situación. Digo, ¿no le interesa la política a Macri? ¿No le interesa convencer? No, claro, le interesa, pero bueno, acá hay una crisis y ellos han decidido descargarla sobre el consumidor, sobre el bolsillo, sobre el trabajador, subsidiar a las petroleras, asegurar los negocios de la banca, asegurar el negociado del dólar futuro. Es decir, porque si tienen que ir presos los que armaron el negociado del dólar futuro, tienen que ir presos los que lo pagan. Sí, algunos ahí estaban metidos, ¿no? Además algunos habían apostado al dólar futuro. Por supuesto, están todos metidos hasta el cuello. Tenemos un régimen de gente metida hasta el cuello en el vaciamiento, en la economía offshore. Se siguen llevando la plata. Alfredo, ¿saben cuántos dólares se fueron de la economía argentina en los primeros 4 meses de este año? ¿Cuánto? 4.000 millones de dólares. Entonces sigue la fuga de capitales. Néstor, y así no hay economía que arranque. Néstor, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche, donde ya se habla y ya se comienza en realidad a encaminar la posibilidad de un paro, pero además para hablar desde esta otra visión que hay en la izquierda del gobierno y también de aquellos otros que llaman al paro. Un abrazo grande. A quienes saludo te quiero decir algo. El sindicalismo de izquierda está discutiendo febrilmente, son pocas horas las transcurridas, pero tomar iniciativas para que desde abajo para arriba, fábrica por fábrica y gremio por gremio, empiece una gran resistencia contra los despidos y por supuesto eso incluye el paro nacional y un plan de lucha, ¿no? Gracias, Néstor Pitrola, diputado nacional. Gracias a usted, hasta siempre. Hasta luego.